Ven, llueve sobre mí. Llueve, ven, llueve sobre mí. Llueve, ven, llueve sobre mí. Llueve, ven, llueve sobre mí. Espíritu Santo de Dios, eres bienvenido a este programa, Señor. Eres bienvenido a este espacio. Hoy cubrimos y aplicamos el poder de la preciosa sangre del Hijo de Dios sobre este espacio radial, sobre cada hermano que nos está escuchando, sobre este sacerdote que predica el mensaje, sobre este servidor. Espíritu de Dios, oramos para que tu palabra llegue con un poder glorioso, maravilloso sobre tus hijos, sobre cada vida, precioso Dios. Oro para que la palabra de Dios quebrante cada vida, para que la palabra de Dios toque cada vida, que esta palabra sea salvífica y que nos cambie la vida hoy, Señor. Eres bienvenido a este lugar, Señor. Eres bienvenido a esta santa emisora, a tu emisora, precioso Dios. Bienvenido a este lugar. Amén, amén y amén. Queridos hermanos, tengan un muy buen día. Hoy nos espera una palabra de Dios poderosa, una palabra de Dios maravillosa. Les habla el Padre Gustavo García y así que con ustedes juntos quiero compartir la palabra de Dios. Dios tiene una noticia para nosotros tremenda hoy. Pero antes de decirles de qué se trata, vamos a tomar entonces nuestras Biblias en Lucas capítulo 22, verso 20 al solo el versículo 20. Vamos a tomar nuestras Biblias. Dice así la palabra de Dios. Lo mismo hizo con la copa después de la cena, diciendo: esta copa es la nueva alianza confirmada con mi sangre, la cual es derramada en favor de ustedes. Vamos a titularle, hermanos, a esta palabra. Esta es una palabra nueva y fresca para hoy: el poder de la sangre de Jesús. El texto bíblico que les acabé de leer nos habla acerca del Señor, quien ya iba a ser entregado a su pasión, y nos cuenta la palabra acerca de la primera Eucaristía, lo que se conoce como la cena del Señor, donde el Señor primero toma el pan en sus manos y dando gracias se lo dio a los discípulos diciendo: esto es mi cuerpo. Y el versículo que acabamos de leer es el de la sangre. El Señor nos dice aquí que es la sangre que Él vierte, el cáliz donde sucede el milagro de la sangre, es el pacto de la nueva alianza. Por lo tanto, al hablar hoy del poder de la sangre de Jesús, lo primero que vamos a decir es que la relación de Dios con el hombre está sostenida con un pacto de sangre. Este pacto de sangre, Hebreos lo llama pacto eterno, y este pacto eterno de sangre se hizo en la preciosa cruz del Calvario. Qué hermoso es saber que nuestra relación con Dios, que mi relación con Dios, que su relación con Dios está sostenida por un pacto de sangre. ¿Sabe usted que si no fuese por la sangre del Cordero de Dios, si no fuese por la sangre que brota de la cruz del Calvario, esta sangre que nosotros celebramos día a día en la Eucaristía, si no fuese por esta preciosa sangre, no tendríamos derecho al cielo, sino que nos iríamos todos al infierno? No tendríamos ni siquiera la opción
de orar porque siempre habría una brecha que nos separaría entre Dios y los hombres. La palabra de Dios nos habla del velo que se rompió cuando Cristo murió en la cruz. Ese velo que se rompió era como el muro de división que había entre Dios y los hombres. Si Cristo no hubiese muerto por nosotros, en vano hubiesen sido todas nuestras oraciones, porque más adelante vamos a entender el por qué la sangre de Jesús es la que nos posibilita a nosotros la entrada al pacto eterno con Dios. Pero vamos a escuchar una canción que para mí es increíblemente reveladora. Yo oré la primera vez que la escuché y aún se me vienen las lágrimas. Me quebranta escuchar lo que sucedió en la cruz del Calvario desde la visión del centurión romano, del soldado romano. En tus manos encomiendo mi espíritu. Realmente fue impresionante oír sus últimas palabras en la cruz. Siempre que este hombre hablaba, sucedían cosas extrañas, pues yo vi mucha gente que fue sanada por él, aunque a nosotros los soldados romanos nos prohibían hablar de estas cosas. Yo estuve parado junto a esa cruz y la verdad no quería estar ahí, porque cuando volteaba para ver a Jesús, su mirada me hacía sentir y pensar que yo debería estar en su lugar. Él no me veía con odio, sino que a pesar del gran sufrimiento que padecía y de su expresión de agonía, Él me miraba con amor. Y aún no alcanzo a entender por qué Él decía palabras como: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. En mi interior yo le decía: vamos, si eres el Hijo de Dios, ¿por qué no bajas de esa cruz? Porque si dicen que no has conocido pecado, mueres por los pecadores y los presentas justos ante tu Padre, cuando creo que el único justo eres tú. De pronto me di cuenta que mi cuerpo comenzó a temblar, porque parecía que Él escuchaba mis pensamientos, y mientras por su cuerpo desfigurado corría la sangre, Él me decía con su mirada: si no bajo de esta cruz, es por amor a ti. Te alabo, te exalto. En obediencia al Padre y por amor a mí, te adoro, Cordero de Dios, me rindo ante ti y hoy crucifico mi ser, sé tú hoy en mí. En obediencia al Padre yo te serviré, por amor a ti. Yo no sabía qué hacer. Unos se burlaban de Él, otros a lo lejos lloraban porque nunca lo volverían a ver. Aunque supuestamente Él dijo que al tercer día iba a resucitar. Y bueno, por esa razón me ordenaron cuidar esta tumba. Sinceramente yo quisiera irme de este lugar. No sé por qué, pero me siento un poco temeroso. Además, yo no creo que este hombre salga de la tumba, y mucho menos creo que pueda mover esta piedra tan pesada. Claro que no, esto no sucederá, pues le vimos morir. Es más, le enterramos la lanza en su costado y sus piernas ni quebrarlas fue necesario. Él estaba muerto. Ahora, que yo recuerde,
todos los reyes, emperadores y profetas. Jesús, Hijo mío, por cuanto no te aferraste al ser igual a mí y renunciaste a todo lo que era tuyo, tomando forma de siervo y condición de hombre, haciéndote obediente hasta la muerte. Yo te levanto con el poder del Espíritu Santo, venciendo a la muerte, y te doy el más alto honor y el más excelente de todos los nombres, que es sobre todo nombre. Bueno, pues ya está amaneciendo, y como era de suponerse, aquí no sucedió nada. Sin duda que este hombre era un profeta más. Pero, ¿qué está pasando? No puede ser. La piedra se está moviendo. Oh, no. No lo puedo creer. Jesús ha resucitado. Él vive. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Él vive. Oh, Él vive. Él resucitó. Adoremos, exaltemos, al Rey, al Señor, a Jesús, nuestro Qué hermosa es la preciosa sangre de Jesús. Escuchábamos hace un momento, Él vive, Él vive. Eso es la sangre en la Biblia, la sangre en la antropología bíblica, pero prefiero usar más la palabra revelación, en la revelación de la palabra de Dios. La sangre es justamente eso, la vida. Jesús murió en la cruz y su sangre ya no es muerte, sino su sangre es vida. El poder de la sangre de Jesús es más real que usted mismo. Es más real que la voz que usted está escuchando en este momento. Nunca ha fallado. Nunca ha fallado la súplica activa y audible por la preciosa sangre del Cordero de Dios. En la Primera y Segunda Guerra Mundial habían personas, familias creyentes enteras que de manera milagrosa se salvaban de las bombas que caían en los diferentes lugares de los ataques enemigos. Cuando caían las bombas, ellos siempre aplicaban la sangre de Jesús sobre sus vidas y gritaban: sangre de Cristo, tú eres nuestro protector. Dios, tú eres nuestro protector. Aplicamos tu sangre sobre nosotros. Milagrosamente se salvaban, ¿sí? Habrían algunos daños materiales, pero la sangre de Jesús tenía un poder glorioso y maravilloso. Una señora contaba un testimonio en aquella época de la violencia en Colombia, cuando explotaban los carros bombas por todo lugar. Contaba que su hija había quedado en el carro porque ella fue a hacer una vuelta al banco. Cuando sintió la explosión, ella lo único que alcanzó a gritar fue: sangre de Cristo, protege a mi hija. Dicen que muchas personas murieron alrededor, pero la niña quedó completamente intacta, aunque el carro quedó completa y totalmente destruido. Es el poder de la sangre del Cordero de Dios. ¿Qué es? ¿Qué es la sangre de Jesús?
Cuando Cristo vertió su sangre por nosotros en la cruz del Calvario, literalmente el Señor nos dio su propia vida. Así es, su propia vida. Y cuando le pedimos que nos lave y nos cubra con su sangre, en realidad experimentamos la vida que viene de Dios. Cuando las personas confiesan sus pecados y son perdonadas por Dios, no es el sacerdote el que los perdona, sino es Dios. Pero es Dios el que los perdona a través del poder de su preciosa sangre. Y la gente dice: qué bien me siento como con alas, me siento nuevo, no sé qué me está pasando. Muy bien, sobre usted en ese momento fue vertida la preciosa sangre de Jesús a través del sacramento del perdón de los pecados, y esa sangre le dio a usted la vida. Cuando usted clama el poder de la sangre de Jesús, sobre usted necesariamente viene la vida. Conozco casas, locales, negocios donde dice: esta casa está vigilada las 24 horas por el poder de la sangre de Jesús. Eso es la vida de Dios, es el poder de Dios, es la omnipresencia de Dios, porque la sangre de Jesús, por ser la vida de Dios, es absolutamente presente y omnipotente en la vida del hombre. Esta sangre del Cordero de Dios, la sangre que vertió de la cruz del Calvario, no tiene un poder mágico, no, es literalmente el poder del mismo Jesús. Cuando usted recibe en su corazón por revelación que Cristo es el Señor, que murió por usted, y cuando usted de verdad, de corazón, renueva su bautismo y confiesa en su vida a Jesús como Señor y Salvador, a usted se le abre una nueva puerta, una nueva ventana, como una nueva revelación, y es el del poder de la sangre de Jesús. Escúcheme, hermano y hermana, si usted es hijo de Dios, es decir, si usted cree en Cristo Jesús y es hijo de Dios, usted también tiene derecho a los beneficios de la sangre de la cruz del Calvario. Por tanto, usted tiene derecho como heredero, como coheredero de Dios, tiene derecho al poder de la preciosísima sangre de Jesús. Hoy usted va a aprender a aplicar la sangre de Jesús sobre su vida por medio de la oración de fe, ¿sí? No es un augurio, no es una simple invocación, ¿sí? No es como un sortilegio el clamar la sangre de Jesús, no es una superstición, no, es el poder real de Dios sobre su vida. Y hoy usted va a aprender eso, va a aprender a aplicar la sangre de Jesús en su vida por medio de la oración de fe. Les voy a contar un testimonio del cual tuve la oportunidad de participar, aunque sea de manera indirecta. Yo tenía una amiga fotógrafa en Bogotá, y cierto día me encontré con ella y comenzamos a hablar acerca de Dios, y dentro de la charla tocamos el tema de la sangre de Jesús. Ella no sabía que la sangre de Cristo tenía poder, no sabía que la sangre de Cristo la podía proteger del peligro, y yo le empecé a contar milagros y testimonios acerca del poder de la sangre de Jesús. Pasó algún tiempo y unos meses después me encontré con esta misma señora que me abrazó llorando, me dijo: Gustavito, en esa época yo era seminarista, estoy agradecida con usted. Y yo no me acordaba, yo decía: ¿cuál favor le habré hecho a ella para que me agradezca? Gustavito, me decía esta mujer, gracias por haberme hablado del poder de la sangre de Jesús. La sangre de Jesús salvó mi vida. Esta mujer, unos meses atrás, había expulsado a un delincuente de su casa, quien vivía con su esposa. Él llegó borracho a su casa y había tratado de matar a su esposa, que estaba embarazada, con el pico de una botella. Él era reconocido en el barrio como un asesino. Yo no sé por qué razón ella le había dado hospedaje o le había arrendado a él parte de su casa. Cuando ella se dio cuenta que quería asesinar a su esposa, llamó a la policía y lo metieron a la cárcel. Salió pronto de la cárcel y cuando salió juró acabar con la vida de esta mujer a la cual yo le había hablado acerca del poder de la preciosa sangre del Cordero. Cierto día en que hubo una época de apagones en Bogotá, en uno de esos apagones, en la noche, esta mujer iba caminando por la calle y se encuentra frente a frente con este asesino. Saca su cuchillo,
y dispuesto a apuñalarla. Esta mujer sale corriendo desesperada, corriendo, y el joven se va detrás de ella. Cuando ya la iba a alcanzar y le iba a clavar el puñal en la espalda, ella intuitivamente gritó: ¡Sangre de Cristo, cúbreme! Dice esta mujer que aquel muchacho botó el cuchillo y salió en dirección contraria, gritando espantado, como si hubiese alguien que lo estuviera persiguiendo para matarle. Se metió a una tienda de borrachos y desde la tienda de borrachos comenzó a gritarle a esta mujer toda cantidad de insultos. Hasta la fecha de hoy, nunca jamás este joven se volvió a acercar a aquella mujer. También supe el caso de un hombre de Dios que tenía un negocio, el negocio de las carnes, una carnicería, en un sector donde solo habían carnicerías, y este hombre contaba con el favor de Dios y vendía más que todos los carniceros, y todos le compraban a él. Y por alguna extraña razón, aunque para nosotros no es tan extraña, él contaba con la bendición de Dios. Y entre varios carniceros se pusieron de acuerdo para contratar un asesino y matarle. Ya le habían amenazado que si no se iba y dejaba el negocio, lo asesinarían. Este hombre desistió, dijo: no me voy y no me voy y no me voy. En fin, un día llegaron los asesinos dispuestos con una pistola para matarle, y él exclamó: no me pueden tocar, porque la sangre de Jesús está sobre mi vida. Él dice que de una manera inexplicable, los que tenían la pistola se dieron vuelta y empezaron a correr, pero no solo corrían, sino se sobaban la espalda como si alguien les estuviese dando latigazos. Hermanos, es importante conocer el poder de la sangre de Jesús. Y les voy a decir por qué es importante, más allá de los testimonios, también teológicamente y a nivel de revelación personal es importante conocer el poder de la preciosa sangre de Jesús. Nos sirve primero para abrirnos los ojos a la importancia que Dios coloca sobre el tema del pacto de la sangre. Ahora veremos cómo incluso desde el Antiguo Testamento hay la prefiguración de pactos de sangre que nos irán adentrando en el verdadero y único y auténtico pacto de sangre, que es el de Cristo Jesús. También para demostrar el poder de la sangre de Jesús, como lo acabamos de ver a través de estos ejemplos. Tercero, para mostrarnos cómo podemos venir a la presencia de Dios mediante la sangre de su Hijo. Nosotros no podemos ir al cielo si no es por la sangre del Hijo de Dios. Nosotros no podemos orar si no es por el poder de la sangre del Hijo de Dios. Nosotros no podemos ser perdonados si no es por el poder de la sangre del Hijo de Dios. También nos va a ayudar a comprender la gran gracia que Dios derrama sobre nosotros debido a la sangre de Jesús. ¿Sabe usted que los dones del Espíritu Santo jamás hubieran podido venir a nosotros sin la sangre de Jesús? O la bendición o el favor de Dios nunca hubiese podido descender sobre nuestras vidas a no ser que fuera por el poder de la sangre de Jesús. Y quinto, vamos a aprender que la sangre de Jesús nos guía a la libertad más grande en Cristo de lo que jamás hayamos experimentado. Este fin de semana justamente acabé de predicar un retiro llamado La Sangre de Jesús. Era un retiro de sanación interior y liberación demoníaca. Y al final unos jóvenes sacaron una conclusión que me dejó aterrado. Me decían: Gus, así me dicen los jóvenes, ya entiendo el poder de la sangre de Cristo. Y yo les dije: a ver, ¿en qué consiste el poder de la sangre de Cristo? Y me decían: el poder de la sangre de Cristo no solo limpia nuestros pecados, sino que nos da asco por el pecado. Esto está hermoso aquí en esta cabina. El poder de la sangre de Jesús es lo más maravilloso. Siento la presencia del Espíritu Santo aquí en este lugar, y yo creo que sin duda usted lo está sintiendo allá en su casa. ¿Tú lo sientes allá, Sandrita, la presencia del Señor? Sí. Cuando la sangre de Cristo viene,
viene el Señor, desciende Dios, porque la sangre de Cristo, entre otras, limpia la atmósfera, limpia los aires. Si usted está hoy en su casa, usted lo primero que va a hacer es decirle: Señor, aplico tu preciosísima sangre sobre esta casa. Y usted va a mirar cómo la sangre de Jesús va a limpiar la atmósfera espiritual de su casa. Es algo precioso. Vamos a Génesis capítulo 8, verso desde el 18. 8:18. Esto es algo hermoso, porque desde el Antiguo Testamento, desde la creación, desde el tiempo de Adán, la Escritura nos muestra en los relatos cómo Dios hace pactos de sangre con su pueblo. Dios estaba preparando al pueblo para el verdadero pacto de sangre, que es el de Jesús, el Hijo de Dios. ¿Sí? Un chivo no puede salvar, un carnero no puede salvar, la sangre de codorniz de ave no puede salvar, pero la sangre de Jesús sí. Vamos a Génesis 8:18 y siguientes. Dice así: Entonces Noé y su esposa y sus hijos y nueras salieron del arca. También salieron todos los animales domésticos y salvajes, los que se arrastran y los que vuelan. Luego Noé construyó un altar, vean esto, un altar en honor del Señor. Tomó animales y aves puros, uno de cada clase, y los ofreció en holocausto al Señor. Es decir, los sacrificó, los degolló. Verso 21. Cuando al Señor le llegó este olor tan agradable, dijo: Nunca más volveré a maldecir la tierra por culpa del hombre, porque desde joven el hombre solo piensa en hacer lo malo. Tampoco volveré a destruir a todos los animales como lo hice esta vez. Mientras el mundo exista, habrá siembra y cosecha, hará calor y frío, habrá invierno y verano, y días con sus noches. Atención, hermanos, esto es algo tremendo. Sobre el altar, el sacrificio consistía en derramar sangre de animales, porque como lo dijimos hace un momento en la antropología bíblica, y yo prefiero llamarle esto en la revelación bíblica, Dios Espíritu inspiraba a los hombres a hacer sacrificios de animales, no humanos, porque los sacrificios humanos nunca han venido de Dios. Sacrificios de animales, porque el hombre siempre ha sentido en su interior que para tener una relación cercana con Dios, es necesario un pacto de sangre. Como lo vimos ahora, lo que estaba haciendo Dios era preparando a su pueblo para el verdadero y único pacto de sangre que tiene autenticidad y que vale la pena, que es el pacto de sangre del Hijo de Dios. La palabra de Dios dice que sobre el altar se derramó la sangre. La pregunta es, ¿por qué? Porque había en Noé, es decir, representa al ser humano una necesidad, y era la necesidad de tener compañerismo con Dios, la necesidad de tener comunión con Dios y la necesidad de contar con el favor de Dios. Entonces hay dos necesidades básicas en el hombre. La primera es la bendición de Dios y la segunda es el compañerismo de Dios. Es decir, el hombre siempre ha querido conocer a Dios, siempre ha querido acceder a Dios, y este hombre entendió que de cierta manera habría que hacer un pacto con Dios, inspirado por el Espíritu de Dios, y ese pacto se hacía sobre el altar y era un pacto de sangre. La sangre significa la vida, y la sangre era como aquella oración que se hacía a Dios, no solo para pedir el perdón de los pecados, sino también para que se fuese la ira de Dios. En otras palabras, para contar con la preciosa bendición del Señor. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Que cuando se hizo este pacto de sangre, se fue de la tierra la maldición. El Señor dijo que ahora nunca volverá a acabar ni a maldecir la tierra por culpa del hombre, ¿sí? Porque el hombre solo piensa en pecar y hacer lo malo. Es decir, que el pacto de sangre dio al hombre una cobertura en contra de la maldición. ¿Sí? Así que cuidado con rechazar el verdadero y único y auténtico pacto de sangre. Cuando este sacerdote imprimió o hizo este pacto de sangre, la sangre fue derramada sobre el altar. Nos dice la palabra de Dios que a Dios llegó el aroma de aquel pacto de manera agradable. A Dios agradó este aroma. Claro,
Cuando nosotros somos lavados por el poder de la preciosa sangre de Jesús, tenemos el aroma de la santidad, y ese es el único aroma que agrada a Dios. Cuando usted y yo no somos lavados por la sangre del Cordero, cuando usted y yo no somos capaces de pedirle perdón a Dios por nuestros pecados, cuando nos obstinamos en pecar y pecar y pecar, cuando nos obstinamos en caer y caer y caer, cuando nos obstinamos en cerrarnos en nuestro yo y en alejarnos completamente de Dios, olemos mal al olfato espiritual, al corazón de Dios. Ya no olemos al Espíritu Santo, sino nuestro olor es de pura, como se dice en el griego, sarx, la sars, es decir, la carne pura, ¿no? El olor a pecado. Aquel que no está con Cristo en el mundo espiritual huele a eso, huele a pecado. Hay personas que cuando usted las ve en el rostro dice, pobrecito, está sin Cristo, ¿no? En otras palabras, no tiene un buen aroma espiritual, no está con Dios. Otras usted las ve el rostro y dice, esa persona está llena del Espíritu Santo. Se ve que Dios todo el tiempo está como haciendo, sí, como respirando el aroma de esa persona. Es la sangre de Jesús la que hace que usted le agrade a Dios, que su oración llegue como un aroma agradable al corazón de Dios. Por eso es tan importante el arrepentimiento. Por eso es tan importante el altar. Hoy no les digo que vayan a construir un altar de piedra a su casa. Lo que sí les digo es que el altar sea su corazón y un corazón arrepentido delante de Dios. David dijo, un corazón quebrantado y humillado Dios no lo desprecia. Es decir, que Dios ama el corazón quebrantado y humillado, y aquel que se humilla es lavado por la sangre del Cordero y empieza a oler a santidad. Así que si usted todavía no está en paz con Dios, si usted todavía no se ha reconciliado con el Señor, hágalo ahora en este mismo momento, y después selle eso en el sacramento de la confesión, de la absolución de los pecados, para que usted tenga un aroma agradable a Dios. Y miren el poder de la sangre del Señor, ¿no? Rompe toda maldición. Lo que degradó al hombre, lo que abajó al hombre, lo que trajo la escasez al hombre, es roto por el poder de la sangre de Jesús. Por eso usted también puede degradar toda maldición con el poder de la sangre de Jesús, ¿sí? En el nombre de la sangre de Jesús, por el poder de la sangre de Jesús, rompo todo espíritu de ruina que hay en mi vida. Señor, échalo fuera de mi casa. Todo espíritu de enfermedad que hay en mi casa, ¿sí? Porque la sangre de Cristo tiene poder. Y oro para que la preciosa sangre de Jesús ahora esté en sus casas en este momento. Génesis 17:10 nos dice y nos habla acerca de una alianza, y es el pacto que Dios hizo sobre la circuncisión, ¿no? El pacto de la circuncisión con Abraham. Esta es la alianza que hago con ustedes, y deberán cumplir también todos los descendientes. Todos los hombres entre ustedes deberán ser circuncidados, ¿sí? Todo pacto con Dios, incluso desde el Antiguo Testamento, implica un pacto de sangre. El caso de Caín y Abel, ese caso me encanta. ¿Se acuerdan de Caín y Abel? Que al Señor le agradó el sacrificio de Abel y no le agradó el sacrificio de Caín. Caín no sacrificó un animal, sino que dio a Dios vegetales, mientras que Abel sacrificó un animal. Miren esto. Caín no hizo sacrificio de sangre, ¿sí? Mientras que Abel sí hizo sacrificio de sangre. Caín solo quería quedar bien con Dios, mientras que Abel no solo quería quedar bien con Dios. Abel quería comunión con Dios. Cuidado, y esto es un paréntesis, con lo que le damos al Señor. Nosotros no le demos al Señor para quedar bien con Dios. Nosotros demos a Dios para tener comunión con Dios, para agradar al corazón de Dios. Abel sacrificó animal, y esto implicaba un pacto de sangre, y esta comunión agradó a Dios.
mientras que Caín no sacrificó animal. Es decir, Caín rechazó el pacto de sangre, y por eso la palabra nos dice más adelante que irremediablemente la maldición vino sobre su vida. Tenga usted cuidado. No rechace el mensaje de la sangre de Jesús. ¿Por qué arriesgarse? No se burle del precioso poder de la sangre de Jesús. He conocido gente que cuando uno habla de la sangre de Jesús, gente que está en la iglesia, se burla acerca de esta palabra que yo les estoy dando hoy. No desprecie este mensaje, porque burlarse de la sangre de Jesús es burlarse del mismo Dios, es insultar a Dios. Al fin y al cabo, nuestra relación con Dios está sostenida por un pacto de sangre. Miren esta palabra tan tremenda del castigo más grande de Caín. El castigo más grande de Caín fue no estar en la presencia de Dios. Vamos a tomar Génesis 4 del 13 al 14 porque me parece hermoso e increíblemente revelador. Miren lo que dice acá. Entonces Caín respondió al Señor: yo no puedo soportar un castigo tan grande. Hoy me has rechazado fuera de esta tierra, es decir, perdió la bendición, y tendré que vagar por el mundo lejos de tu presencia. Perdió su presencia, sin poder descansar jamás. Perdió su eternidad. El que rechaza el mensaje de la sangre de Jesús, que es el centro de la iglesia. Nosotros como iglesia predicamos la muerte y la resurrección de Jesús. Es decir, predicamos el poder de la sangre de Jesús y a un Cristo resucitado. Si rechazamos la sangre de Jesús, no tenemos más a dónde ir. No hay a dónde ir. No hay a dónde ir. Las obras no nos van a salvar, porque nada manchado puede entrar delante de Dios. Solo la sangre de Jesús nos trae la salvación. Así que si rechazamos el poder de la sangre de Jesús, hermanos, no tenemos más a dónde ir. Entonces, cuando las personas rechazan el poder de la sangre de Jesús, vienen tres cosas nefastas sobre su vida. Pierden la bendición, ¿sí? Es decir, no son benditos como Dios quisiera que la fueran. Y Dios es tan bueno que hay algunos que rechazando mejor el poder de la sangre de Jesús, les va bien. Y les va bien aquí en la tierra, pero ese es un bien efímero. Es decir, se va a ir como paja que lleva el viento, porque todo lo que no está sostenido por Dios es efímero. Así que si usted rechaza la sangre de Jesús, pierde la bendición primero. Segundo, pierde su presencia. Es decir, usted así lo tenga todo, va a ser la persona más aburrida y amargada de esta vida, porque no hay nada peor que no caminar en la presencia de Dios. El rey David lo dijo: Señor, quítame lo que sea, quítamelo todo, pero por favor no apartes de mí tu Santo Espíritu. No hay nada peor en esta vida, nada peor que caminar lejos de la presencia de Dios. Es lo peor que le puede pasar a un ser humano. Quizás usted me esté escuchando y usted no haya experimentado jamás la presencia de Dios en su vida. Déjeme decirle que lo necesita, porque si no lo ha experimentado, no hay persona más seca, triste y vacía que usted. No hay nada peor que no sentir la presencia de Dios, que no caminar en la presencia de Dios. Perdió la bendición, Caín perdió su presencia, y tercero, que es lo peor, Caín perdió su eternidad. Dice aquí la palabra: no podré descansar jamás. Tenga cuidado. Hay gente que se burla de la sangre de la cruz del Calvario. Artistas de rock, de metal, ¿sí?, de pop, se burlan de la sangre de Jesús. Ridiculizan la sangre de Jesús del Calvario en imágenes, en la música. Ellos, pobrecitos, no saben a lo que se han enfrentado. Están insultando lo más precioso del Dios vivo, que es el poder de la preciosa sangre de Jesús. Si no se arrepienten, van a ser condenados, porque nadie puede tener eternidad si no es por el poder
precioso de la sangre del Cordero de Dios. Hebreos capítulo 10, verso 29 nos muestra que el que rechaza la sangre de Cristo ofende al Espíritu Santo. Cuidado. Dice la palabra en Hebreos 10, 29. Pues ¿no creen ustedes que mucho mayor castigo merecen los que pisoteen al Hijo de Dios y desprecian su sangre? Los que insultan al Espíritu de Dios que los ama. Esa sangre es la que confirma la alianza y con ella han sido consagrados. Ay, Dios mío. Al que menosprecia la sangre del Cordero de Dios, el que desprecia su sangre, dice la palabra, insulta al Espíritu Santo. Yo conocí a alguien y era una persona bastante religiosa que se burlaba de algunos seminaristas. Cuando estábamos en el seminario, se burlaba de nosotros porque decíamos: Señor, creemos que tu sangre está sobre nosotros. Creemos que tu sangre nos ha lavado. La palabra de Dios nos dice que aquel que desprecia la sangre insulta al Espíritu Santo que los ama. Es decir, contristan al Espíritu Santo. El Espíritu Santo no podría estar jamás sobre esa persona, porque es la sangre de Jesús, el más grande tesoro que nosotros tenemos, que nos recuerda no solo que Cristo nos perdonó, sino que aún nos sigue perdonando, porque así como Cristo es eterno, el poder de la sangre de Jesús es eterna. Si no, no estaríamos celebrando la Eucaristía. Nosotros los sacerdotes en el momento de la consagración decimos: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramado por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. No es por todos, es por muchos. Es decir, es solo por los que la aprecian, no por los que la desprecian. La sangre no tiene poder sobre aquellos que la desprecian. La sangre no va a salvar a aquellos que desprecian la sangre de Jesús. Particularmente les voy a contar algo que me duele con toda mi alma en mi corazón en el momento de la Eucaristía. Hay gente que están enteros de salud y ni siquiera se postran en la consagración. Y muchos en ese momento tienen una actitud de orgullo, una actitud arrogante y soberbia. Y están mirando a todos lados, están bostezando, cuando en ese momento deberían estar postrados, porque la sangre de Jesús que está en ese cáliz fue la sangre que les perdonó todos los pecados, o que ha decidido perdonarle los pecados. Sobre aquel que desprecia la sangre de Jesús no habrá perdón, hermano y hermana. Así que este es un tiempo favorable de Dios. Este es un tiempo de arrepentimiento. Este es un tiempo de rendición a Dios. Este es un tiempo de entrega. No la despreciemos. Por favor, hermanos, no despreciemos la sangre de Jesús. Hay gente que desprecia el mensaje de la cruz del Calvario. Y es lo mismo que decirle a Dios: yo no quiero tu eternidad. Es insultar al Espíritu del Dios vivo, es insultar la Trinidad, es insultar el mismo cielo. Miren que la sangre de Jesús a nosotros nos protege del poder del diablo y sus demonios. Acordémonos que el Señor habla acerca de Satanás y nos dice que el enemigo, el ladrón, el diablo viene para matar, robar y destruir. Pero yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. En mi casa hacíamos cosas que complacían más a Satanás que a Dios.
y vivíamos encadenados a las ataduras del enemigo. Yo recuerdo que mamá practicaba yoga, que no es algo que venga de Dios, porque en el yoga se toma el control de la mente de las personas y es la entrada o la puerta abierta a entidades demoníacas. Mi mamá practicaba nueva era, nos compraba cuarzos, ciertas velitas de colores para mantener las buenas energías en la casa. Teníamos la herradura para la buena suerte, los dientes de ajo, la mata de sábila. Teníamos hasta una planta para la buena suerte que se llamaba el balazo. Cosas horribles que no complacían a Dios. Cuando mamá conoció a Cristo, renunció a estas cosas, las botó, las echamos fuera de mi casa, y el poder de la sangre de Jesús rompió con estas cadenas de ruina, de enfermedad, de muerte, de división que había en nuestro hogar, cadenas de fracaso. En nuestro hogar era una cosa terrible porque no contábamos con el conocimiento de la palabra de Dios, y por tanto no conocíamos ni siquiera el poder de la sangre de Jesús ni lo que Cristo había hecho por nosotros. Así que, hermanos, Cristo hoy nos invita a que nosotros usemos la autoridad que tenemos como creyentes. No solo se trata de conocer cosas teológicas, de conocer acerca de Dios, no solamente se trata de hacer estudios bíblicos, sino conocer la realidad sobrenatural de Dios. Vamos a abrir nuestras Biblias en Apocalipsis 12, del 10 al 11. Aquí aparece una palabra tremenda y se las voy a leer. Dice así Apocalipsis 12 del 10 al 11. Entonces oí una fuerte voz del cielo que decía: ya llegó la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Mesías, porque ha sido expulsado el acusador de nuestros hermanos, el que día y noche los acusaba delante de nuestro Dios. Nuestros hermanos le han vencido con la sangre derramada del Cordero y con el mensaje de testimonio que dieron, porque no tuvieron miedo de perder la vida, sino que estuvieron dispuestos a morir. Amén. Qué palabra tan hermosa. La palabra nos enseña y nos da una estrategia para vencer al enemigo. ¿Saben ustedes que el enemigo se puede reír de nosotros, de muchas de las cosas que hagamos, hasta de nuestra alabanza, hasta de las buenas obras, hasta del predicar la palabra? Pero hay algo sobre lo que jamás se va a poder reír el diablo, y algo que siempre lo va a poner a temblar, y es el poder de la sangre de Jesús. Aquí en el Apocalipsis acabamos de leer que los hermanos vencieron al diablo con la sangre y la palabra de Dios. Sangre y palabra. Así que tenemos que ser personas que son conscientes del poder de la sangre de Jesús, pero que también leen la palabra de Dios para que les sea revelada la voluntad de Dios y las armas de Dios para vencer. Y estos hermanos vencieron al acusador. ¿Qué significa? Que ya no les podía acusar, que ya no podían declarar que eran pecadores, porque la sangre de Jesús, que a ellos les lavó, los dejaba completamente limpios de pecado. La palabra nos habla en Colosenses, nos dice que el enemigo tenía un documento o un acta que constaba contra nosotros, y esa acta decía que éramos pecadores. Pero cuando aceptamos a Cristo Jesús, la sangre de Jesús viene sobre nuestras vidas y esa acta es inmediatamente borrada. Yo aprendí, esto fue una revelación maravillosa del Señor, aprendí que la sangre de Jesús tiene 3 propiedades sobre nuestras vidas. Perdona nuestro pasado. Si usted ya le pidió perdón a Dios, no le vuelva a pedir perdón por lo mismo si ya le pidió perdón por eso. ¿Por qué? Porque si no, usted está insultando a Dios. Porque cuando Dios a usted le perdona y usted de verdad ha tenido arrepentimiento,
Dios lo ha perdonado. ¿Por qué? Porque la sangre de Jesús borra el pasado. Si usted le dice a Dios, Señor, mira el pecado que cometí hace 3 años y 4 meses, perdóname. Y el Señor le dice, ¿cómo que perdóname? Si ya te lo perdoné. Pero Señor, es que pequé. Este pecado no aparece registrado. Señor, recuérdalo. Y el Señor te va a decir, no lo recuerdo. Y si sigues insistiendo, Dios te va a decir, no me insultes. Porque si dudas de mi perdón, estás insultando la sangre de mi Hijo. Tenga usted cuidado, porque hay personas que se arrepienten de un aborto y fueron perdonados por Dios, y a los 2 meses siguen con el arrepentimiento, y a los 3 y creen que Dios no les ha perdonado. Ese pecado se convierte en un pecado aún mayor que el mismo aborto, porque están faltando a la fe creyendo que Dios no es misericordioso. Así que mucho cuidado y mucha atención con todo esto. Como creyentes, nosotros necesitamos ordenarle a Satanás que quite las manos de nuestra familia y de nuestros seres queridos. Tienen que decirle, la sangre de Jesús cubre esta casa, la sangre de Jesús protege esta familia. Su casa, su cuerpo, su vida no lo va a proteger un brujo. No la va a proteger esta invocación satánica de San Gregorio Hernández. No, señores. Su casa la protege el poder de la preciosa sangre de Jesús. ¿Sí? Yo les digo que usted aprenda a cubrir a su familia con la sangre de Jesús. ¿Sí? Hay mujeres que dicen, ¿y cómo hago para que mi esposo no sea infiel? ¿Sí? Yo no sé, pero sí le digo que la sangre de Cristo tiene poder. Dígale al Señor, aplico tu sangre preciosa sobre mi esposo, Señor, líbralo del mal. Algo va a hacer el Señor porque la sangre de Cristo tiene poder. Cubra su familia, cubra su vida con la sangre de Jesús. Cuando sus hijos se vayan de un paseo, dígales que la sangre de Cristo los cubra. Y seguro que Dios estará allá con ellos. No tenga miedo, la sangre de Jesús tiene un poder infinito. Si sabe usted que Dios suple todo lo que usted ora y no suple lo que usted no ora. Diga, levante su mano allá conmigo y diga, Dios suple todo lo que yo oro. Así que si usted ora, Dios va a suplir todo aquello por lo que usted ora. Así que cuando usted aplique la sangre de Jesús, hágalo con nombre propio. Por ejemplo, Señor, cubro con tu preciosa sangre al Padre Gustavo. Le aplico tu preciosa sangre sobre su vida, sobre sus pertenencias, sobre su familia, sobre sus hermanos. Y con su sangre preciosa lo cubrimos en contra de todos aquellos que quieren hacerle daño. Solo por darles un ejemplo. De igual manera, hágalo usted sobre sus vidas. Antes de terminar este programa, vamos a adorar a Dios. Vamos a orar con este canto antes de la bendición final. Por tus llagas somos sanados, Dios. Cierra tus ojos allí. Levanta tus manos al cielo y adora a Jesús. Adora al Cordero de Dios. Adora a Jesús. Adórale, adórale. Así es, Dios. Nos cubrimos con el poder de tu preciosísima sangre. Si hemos pecado, Señor, hoy, lávanos con tu sangre. Estamos arrepentidos, Señor. Cubre mi vida con el poder de tu sangre. Cubre mis pertenencias con el poder de tu sangre. Cubre mi familia con el poder de tu sangre. Tu sangre tiene poder. Tu sangre es eterna. Dios, si he despreciado el mensaje de la sangre de Cristo, hoy te pido que me perdones. Lo hice por ignorancia. A partir de hoy, Señor, voy a amar con todo mi ser y con todas mis fuerzas el poder de tu preciosísima sangre. A ti la gloria, Dios. Amén y amén. Pusiste tu vida, expiación por la mía. Hermanitos, vamos a recibir la bendición del Señor. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén, amén y amén. Un abrazo para todos. Hasta pronto.